Bien, hermanos, vamos a dar continuidad a lo que hemos estado viendo en días anteriores. Y pues comencemos con una reflexión bíblica que dice el libro de Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerdan que les veníamos predicando de lo que es la necesidad de tener el Espíritu Santo de Dios. Romanos 4, buscarlo. 17, 14. Gracias, Betty. Pero vamos a empezar con un título de este estudio, que es la locura del Evangelio. Y mira, hasta los mejores creyentes o los mejores discípulos del Señor cayeron en incredulidad. La incredulidad de Tomás, por ejemplo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto ya cuando Jesús resucitó. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y entonces viene en el mundo una reflexión que siempre dice: hasta no ver, no creer. 8 días después estaba una vez con sus discípulos y estaba con ellos Tomás. Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo es posible? Para que veas cómo Dios todo lo sabe y todo lo ve. Cuando Tomás les estaba diciendo a sus discípulos que si no metiere su dedo, Cristo no estaba ahí. Y cómo después, cuando ya Cristo está con ellos, le dice a Tomás: a ver, ven, mete tu dedo y mete tu mano. Quiere decir que Dios lo estaba oyendo cuando él estaba hablando estas cosas. Que Dios sabe todo. Entonces sabemos que Cristo es Dios. Cristo lo estaba oyendo, pero no estaba ahí. Ahora mira, dice la palabra aquí: Dios, o sea, o Cristo, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos. ¿Cómo se puso en medio de ellos si estaba la puerta cerrada? Porque Cristo resucitó en un cuerpo celestial, pero con todas las características, tanto que después fue y comió miel con ellos, y les dijo: pues, un espíritu no come, y comió con ellos. ¿Sí? En el libro de Lucas 24, y ahí es donde vamos a empezar en el tema, vemos que dice la palabra de Dios en el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes,
Como tuvieron temor, bajaron la mirada a la tierra. Les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Actualmente las personas están buscando a Dios en materias muertas, como crucifijos, como imágenes de vírgenes, como cosas que pues tenemos claro en la Escritura que no pueden ni siquiera respirar, ni mucho menos pensar, y mucho menos hacer lo que Dios hace, ¿no? Y entonces les dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Eran 11 porque Judas pues ya se había colgado, producto de su traición, regresando las monedas, 30 monedas de plata. Y entonces dice: eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces aquí te das cuenta de que, según la historia, las mujeres tuvieron más fe que los varones. Los apóstoles no creyeron. La oportunidad de que tú sepas que hay una bendición especial para las mujeres está aquí. Pero dice: mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. La locura del Evangelio, la locura de la cruz, la incredulidad de Tomás y sus apóstoles decían, les parecían locura lo que ellas decían. Imagínate que estuvieron con Jesucristo resucitando a Lázaro, vieron a la niña Talita Cumi, vieron un montón de milagros, y cómo en el momento de manifestar su fe se les olvidó. Esa parte en la que la fe es atacada por la resurrección es el nodo más importante para trascender al ingreso del Espíritu Santo. La fe. Y lo más atacado. Imagínate ellos que lo vieron, y Tomás que le dijo: a ver, mete tu mano, mete tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente. Pero aquí dice la palabra, me llama la atención, porque Dios como que nos da permiso de ver estas palabras que dice: mas a ellos les parecía locura lo que ellas decían. Entonces vemos que después, no tan solo ellos, sino la cúpula de la religión, los altos mandos, digamos así, los sacerdotes, estaban peor que los apóstoles incrédulos. Tanto cuanto que cuando fue llevado Jesús a ellos, uno le pedía milagros, Herodes. Pilato le decía: ¿qué no sabes que tú estás en mis manos? Y le decía el Señor: ¿no sabes tú que nada te fue dado si no te fuera dado de lo alto, y que ahorita yo pudiera decirle a mi Padre que vinieran ejércitos de ángeles para defenderme? Y sin embargo esas cosas nadie las creyó, y hasta la fecha
nadie Pocos. o pocos son los que creen en esto. Y entonces el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces quiere decir que la sabiduría humana actual y de evolución de tantos años y siglos es lo que hoy perjudica más la fe. Hay tantas hipótesis científicas, tantas personas que tienen libros escritos de que Cristo no resucitó, de que Cristo es un maestro, de que Cristo no es Dios, de que las imágenes te pueden ayudar. En fin, hay una sabiduría humana enorme alrededor. Pero entonces el apóstol Pablo dice aquí: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues sus apóstoles, si no se les hubiera aparecido, si no hubiera resucitado y estuviera diciéndole a Tomás: mira, mete tu dedo, quién sabe si se hubieran salvado, si no lo hubieran visto. Porque también le dijo a aquel: porque metiste tu mano, le dijo a Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el día de hoy todo lo que está a tu alrededor es materia para destruir tu fe. Tanto cuanto que veíamos en el texto que dice el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De que Dios va a hacer justicia, pero cuando venga a la tierra o venga de regreso, ¿hallará fe en la tierra? Si tú ves, este es lo que está más atacado actualmente, la fe. Atacado por aquellos que tú les quieres predicar, les quieres decir, con su incredulidad y su reprobación, pensando que la sabiduría que tienen es mayor a la del Evangelio, te rechazan. Pero dice el Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, mediante la sabiduría, pues agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Dios dijo: para ti es locura, pues ahora vamos a volverla locura. Para la inteligencia, para los grandes sabios es locura, pues entonces ya Dios dijo: bueno, pues que se vuelva locura. Pero si nosotros tenemos fe, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Se pierden en sus pensamientos, se pierden en sus ideas, se pierden en sus maneras de vivir sin Dios, en querer sustituir a Dios con cualquier cosa. Lo hemos vivido durante muchos años. Solo por su misericordia lo volvimos a encontrar. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura. O sea, los que no son pueblo, si los que son pueblo de Dios no lo asimilan, bueno, el pueblo de Dios tropieza con la piedra angular porque no creen en que Cristo ya ha venido, según el apóstol. Pero nosotros los gentiles, para nosotros locura, porque pues esos que no son judíos, yo soy mexica, te avientan unas cosas tremendas en los países. Claro que nosotros hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo dijo que se predicara el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. O sea, no hay ninguna diferencia, Dios no hace acepción de personas, y nos ayuda a discernir la diferencia, la cual no existe, que está en el mundo respecto de las culturas, ¿no? Porque si no, también nosotros ya nos quisiéramos poner unas plumas, unos uniformes o algo y decir, no, yo no soy judío, yo soy esto, yo soy el otro. No podríamos creer que Dios se manifestó en el pueblo de Israel para ser el pueblo que diera la palabra al mundo. No, ¿cómo crees? Es más, esos judíos son quién sabe qué. Todo eso existe como sabiduría actualmente o no. Y el otro día estaba yo hablando con un varón y me decía, pues es que tú eres fanático del... Le digo, oye, tú eres fanático del fútbol y de la borrachera que se hace ahí en el estadio y... Pues, ¿por qué no va uno a ser fan de Jesucristo? ¿Dónde está lo malo? Si tú eres fan del boxeo, de las luchas libres, pues ¿por qué no ser fan de Jesucristo cuando sabemos que es el Dios vivo? Pero, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para algunos judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para unos sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Todo lo que Él dijo, todo lo que estuvo viviendo, todos los milagros, todas esas cosas, es pura sabiduría. Los ejemplos que les ponía cuando ya se le querían echar encima, le decía, a ver, dame la moneda. Cuando lo querían meter en las trampas, ¿con qué salía el Señor? Con sabiduría, pero sabiduría de Dios. Entonces dice el Señor, no son mis pensamientos como los de ustedes. Como hay distancia de los cielos a la tierra, hay distancia de los pensamientos de Dios en comparación con los hombres. Pero acá hemos oído en la profecía, Dios tiene pensamientos de bien, de bondad, de amor para ti. No tiene pensamientos de mal. Y el que en Él cree no será avergonzado. ¿Quién se avergonzará de nuestro Señor si nos ha mostrado su poder, su sanidad, su restauración? Y ahorita lo vamos a ver. Porque lo insensato de Dios, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, los que son llamados y están con Él, pues es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En caso de que Dios fuera insensato, en el cual no hay insensatez. Pues mirad, hermanos vuestros, vuestra vocación con que han sido llamados. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y muchos de nosotros somos así, no somos. Pero ¿por qué? Tiene una razón. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, no es por virtudes, no es por linaje, no es por riqueza. Al contrario, para que nadie se jacte, es de lo que dice, de lo vil y menospreciado, rescató el Señor. Ahora, sí es, en 2 Corintios, a partir del versículo 6, viene una revelación del Espíritu. Recuerda, el reino de Dios no es bebida ni comida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. En Romanos 14, 17. En esta carta de Corintios, a partir del versículo 6 del capítulo 2, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está la designación, dijéramos así, de la sabiduría que el mundo tenía para matar a nuestro Señor. La sabiduría de Cristo fue totalmente amenazante para ellos. O sea, la sabiduría de la cruz les vino a amenazar su status quo, dijéramos. Pero el Espíritu Santo dice que mucha gente que vio al Señor anteriormente hubieran querido ver y no vieron. Pero dice en el versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por eso te digo que es muy importante que busques al Espíritu Santo. Porque la enseñanza que dijo nuestro Señor, el Espíritu Santo, es el que te va a decir, cuando pidan al último de los tiempos cuentas de tu fe, no te preocupes, el Espíritu hablará por ti. Y aquí lo que te está diciendo el Señor, que la sabiduría de Dios viene por enseñanza del Espíritu Santo, no del hombre, no de las enciclopedias, no de la mente humana. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el que te va a decir cómo ser obediente, qué es lo que la palabra es sana, si tú te dedicas a recibir de Él. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ya viste? Para el hombre natural las cosas espirituales son locura, como lo fueron en aquel tiempo los apóstoles como Tomás. Pero después de que vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu de Dios, lo cual la locura también se manifestó en aquellos que decían: es que estos están llenos de mosto, ¿recuerdas? Estos están llenos, tan borrachos estos. Y entonces dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Vimos
la predicación pasada, cómo llegar al Espíritu Santo, cómo pedir el Espíritu Santo, renunciando a toda obra de la carne. ¿Para qué? Para que puedas entrar en un mundo de discernimiento del Espíritu y veas las cosas totalmente diferentes. Mira, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernir en el Espíritu, si no está el Espíritu contigo, el Espíritu Santo de Dios, es imposible. Por más carreras que tengas, por más especialidades de ciencia que sepas, es imposible. Porque la revelación del Espíritu Santo de Dios es a lo vil y menospreciado, al que se humilla, no al que se enaltece. Dios rechaza a los soberbios y enaltece a los humildes. El humilde no es el que tiene poco dinero, el humilde es el que se humilla ante Dios, reconociendo que sin Él no es nada y que necesita de Él para la guía en este mundo. Amén. Entonces dice, en cambio el Espíritu, dice, para los hombres locura, que han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí hay una trampa espiritual para aquellos que no disciernen, porque pueden entender, entonces yo tengo la mente de Cristo y yo soy. No, no es por ahí, sino que es por el contrario. Cuando dice aquí que tú tienes la mente de Cristo, vamos a ver ahí en el libro de Filipenses cuál es esta mente de Cristo que está sugiriendo precisamente para que no pues no te ensoberbezcas, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2 del libro de Filipenses está desde el versículo 1 la explicación de lo que va a engarzarse con el texto de Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, mira, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Habla a la iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. Ni trates de hablar con la gente de Dios para vanagloriarte de que tú sabes, porque esa sabiduría es demoníaca. Si tú usas la sabiduría para querer explicar algo de Dios, para envanecerte tú, caes en vanagloria. Y entonces empieza a oscurecer la mente, porque empieza la sabiduría esta que Dios dijo no sirve, se empieza a mezclar. Entonces la palabra de Dios y la sabiduría de Dios tiene que ser forzosamente compartida por alguien que ya haya renunciado a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los que hemos negado totalmente la posibilidad de que nosotros sepamos algo. No hay posibilidad de que nosotros podamos entender, comprender y mucho menos hacer esto nuestro. Voy a poner un ejemplo.
¿Te acuerdas del mago que veía cómo bautizaban los apóstoles y llegaba el Espíritu Santo a la gente y le dijo el mago, oye, te pago dinero, dame, te pago para que de eso yo también? Y le dijo, mira, perezca el dinero contigo y antes a ver si Dios te perdona. Eso no se compra, no se adquiere mundanamente, pero dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No puedes sentirte mayor que nadie si quieres compartir cosas espirituales. Pero hay gente que cree que la estatura de autoridad de Dios uno se la puede brincar, como el mago. No se puede, espiritualmente no se puede, tienes que humillarte. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No puedes estar tú compartiendo cosas de Dios para ver un beneficio para ti, ni económico, ni de ningún tipo, ni de poder, ni de nada. Porque entonces entran otros espíritus y esto se trastorna. Esta es una obligación, por eso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en vez de envanecerte, aquí vas a entender que es al contrario. La mente de Cristo es totalmente diferente a lo que pensarían los sabios. La mente de Cristo, todopoderoso, yo puedo, yo soy. No. Porque el Señor decía, el que quiera ser más que los demás, sirva más a los demás. Si es que quisieras ser más que alguien, pero aquí te está diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en ustedes, en nosotros, este sentir que hubo también en Jesús. Ahí es donde vamos a ver donde dice acá que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, pues aquí dice quién es o cómo se pone en el sentimiento y en el pensamiento la mente de Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, Cristo lo que hizo fue negarse a sí mismo, porque siendo igual a Dios no tomó eso como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, todavía de haber dejado su reino y haberse hecho ser humano, todavía como ser humano se humilló a sí mismo. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? No fue alguien que te dé órdenes a partir de un trono, sino a partir de haber vivido la humillación. Por eso cuando dicen, no, pues es que fulano, sutana, no sé qué, no tienen amor o no tienen esto, pero Cristo sí lo tiene y ya lo hizo, ¿por qué no sigues a Él? ¿Por qué no hay en ti ese sentimiento que hubo también en Cristo? Porque aquí lo dice, haya en vosotros este sentir. Y tú sientes y luego piensas, o piensas, viene un pensamiento y hay un sentimiento. El pensamiento no puede desligarse del sentimiento cuando se trata de cosas espirituales. Y entonces dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces recuerda que también dice Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahí es donde vas a aterrizar que el reino de Dios no es comida ni bebida, y que sin el Espíritu Santo de Dios va a ser muy difícil que llegues tú al discernimiento espiritual. Las enseñanzas que tú vas a recibir en la Escritura van a ser de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo se busca el Espíritu Santo? Renunciando a la carne. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no es riqueza, no es oro, no es plata, tanto que el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hagaos tesoros en el cielo. El tesoro del cielo es la ganancia aquí en la tierra del Espíritu Santo, que te va a hacer discernir, que te va a enseñar, que te va a conducir, que te va a recordar todo lo que Cristo dijo. No tu memoria, como en la escuela. Es que me tengo que aprender esto de memoria. El Espíritu Santo, por más memoria que tengas, te borra la cinta y no te vuelves a acordar de nada. Ahí están los apóstoles. ¿Cómo no se acordaron? ¿Cómo no se acordó Tomás de todo lo que había hecho resucitando a Lázaro? Y de pronto como que dijo, no, pues si yo no viere sus llagas, no voy a creer. Cuando ya había visto resucitar a 2 personas. Y dice que los apóstoles, las palabras de las mujeres les parecían locura. Entonces Dios hizo locura a la locura de la ciencia humana. ¿Dónde están los sabios? El Espíritu Santo va a depositarse en aquel que no tiene soberbia, que no tiene envanecimiento sobre su conocimiento propio. Entonces dice el Señor, aquí, y con esto terminamos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que toda lengua confiese. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué en el corazón? Porque con el corazón se cree para justicia, y el reino de Dios, como no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces la justicia la crees en el corazón. Dios dice, voy a poner un corazón de carne, no un corazón incrédulo como el corazón de Faraón, que no creyó a nada de lo que vio, aunque vio milagros por Moisés, se endureció su corazón, y las consecuencias fueron pues muy drásticas. Entonces Dios puede endurecer el corazón de alguien, sí, del que no se humilla, del que cree que Él es. Pero sin embargo a ti te dice, si tú creyeres en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos. ¿Cómo comenzamos en el Evangelio de Juan? Con la incredulidad de Tomás. No creían que había visto, no dice en Marcos 16, y les reprochó su dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto, ¿qué? Resucitado. Porque la sabiduría de Dios es espiritual. Y por eso dice el apóstol ahí en Corintios, la palabra de la cruz, locura para los que se pierden. ¿Tú quieres ser salvo? Tienes que creer en tu corazón que Cristo resucitó y que vive hoy. Y que su Espíritu te va a revelar la cruz. De esta manera. Ah, Señor, que su Espíritu te cuida y que cela, con celo celestial te cuida e intercede por ti. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Pero
¿Para qué? Aparte de que te salves. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo. Pero acá arriba les está diciendo, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice acá abajo, por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no tan solo en mi presencia, sino en mi ausencia. Y mucha gente sabe, si tú estuvieras a punto de cometer algo ahí que no está bien, y vieras al pastor ahí junto, ¿qué dirías? Ay, no. Pero eso no importa. Dios ve tus pensamientos. Dios oye tus palabras. Dios discierne lo interior de ti. Si me fuera al mar, ahí estaría Dios. Si me fuera al universo, ahí estaría Dios. ¿De quién me puedo esconder? ¿De Dios? No. Entonces, cuando tú empiezas a tener una relación personal con Dios, sabes que Él está contigo, que Él te ve, y entonces ya no hay necesidad de estar en la iglesia para no cometer pecados, para no cometer cosas que no se deben, sino que ya sabes que donde vayas tú, va el Señor contigo, y que Él es el Espíritu Santo de Dios, el que te convicciona de pecado, de justicia, de juicio. Entonces empiezas a entrar al reino. Mientras tú obedezcas la ley por lo que ves que dice el Señor, cuidado con creer que eres salvo por obedecer la ley. Porque la ley dice, el que falle en una cosa de esas sea condenado. No, la ley no va a pasar de moda, la ley no va a pasar, dice el Señor, yo he venido a cumplir, no a abrogar. Ni una tilde va a pasar de la ley. Pero no es por la obediencia a la ley tu salvación, sino por gracia, por fe. Entonces entra tu fe con obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con obras. La fe con obras es la fe con obediencia. Las obras de obediencia, las obras de misericordia, las obras de amor, que no se siembra en ti una raíz de amargura, el cual puede contaminar a muchos. Y la incredulidad. Entonces, hermanos míos, ahora, amados, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2, versículo 13. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis llamados irreprensibles y sencillos. Nada por contienda, nada por discusión de que yo tengo razón, no. Todo con amor, amén. Y recuerda, Dios por su Espíritu es el que pone en ti el querer como el hacer. Si tú quieres dejar lo malo, Dios te va a ayudar. El Espíritu te ayuda, el Espíritu te convicciona y te conduce. Aunque no sepas prácticamente de la ciencia del mundo nada, amén. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, por lo que sabemos que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, te pido el día de hoy que hagamos tu voluntad, Señor, que es imposible a veces grabar en nuestro ser toda una predicación, pero lo que sí sabemos hoy es que no sabemos nada, que la sabiduría humana ha sido enloquecida por la locura de tu predicación y por la locura de tu evangelio. Y que eso es a lo que nosotros hemos renunciado, Señor. Hemos renunciado a nuestro abolengo, a nuestro linaje, a nuestra capacidad, a nuestras carreras, a nuestro estudio, a todo lo que pueda hacer que nosotros envanezcamos nuestro ser delante de ti. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y que el Espíritu de Dios, tu Espíritu, Señor, es el que nos dice qué es lo que hay que ver aquí en tu palabra para compartirlo, porque de gracia debemos dar, porque de gracia recibimos. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, que
podamos compartir la palabra de Dios sin vanagloria, sin contienda, sin querer tener razón, Señor. Porque el compartir no implica tener razón. Razones hay miles, pero Dios solo uno, según tu escritura. Y por fe nosotros creemos que tú eres Dios, que has vivido entre nosotros, que te has hecho siervo de los hombres y que has sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creemos en nuestro corazón que tú has resucitado y confesamos con nuestra boca que tú eres Jesucristo, el Señor, el Mesías, y que estás sentado a la diestra, Señor, y que tú nos vas a juzgar. Pero no tenemos miedo al juicio, Señor, porque ahora tú eres un Dios de misericordia. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros vaya soltando todo lo que estorba, Señor, todo lo que estorba, para lograr una comunión con tu Espíritu Santo y tener el amor por el prójimo como tú lo has mandado en tu Escritura. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, a todos aquellos que puedan escuchar. Y, Señor, pues gracias, te bendigo, te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.